Les voy a hablar hoy algo muy básico sobre diseños estadísticos o diseños experimentales para entender las pruebas de comparación como lo son las de la familia ANOVAs, MANOVAs, ANOVAs permutacionales y PERMANOVAs. Entonces voy a comenzar con el ejemplo más básico que existe, una comparación en el que tenemos dos áreas aquí en Xcalac sobre la costa. Este es el factor de área, ¿de acuerdo? Las áreas tienen dos zonas, eso quiere decir que hay dos niveles y esto se representa de esta manera en una tabla. Hay un factor áreas con dos niveles y hay comparaciones entre ellas dos. Esto en una ecuación se ve de esta manera. Las áreas, la media de los datos, la comparación de las áreas más el error. Y va a ser esta nuestra variable resultante. Pues bien, esto es lo más básico. Después de esto podemos tener diseños anidados. Ahora, ¿cómo funcionan los diseños anidados? Supongamos ahora que dentro de cada zona de toda esta área tenemos sitios del 1 al 6 para AR y del 1 al 6 para PR. En un diagrama jerárquico luce de esta manera, en donde tenemos toda nuestra gran zona que es Xcalac con dos niveles del factor áreas o zonas AR y PR, y dentro de AR tenemos 6 sitios para AR y 6 sitios para PR. En este caso tenemos que está totalmente balanceado porque la cantidad de niveles para cada factor es la misma, 6 y 6. Esto en una tabla se representa de esta manera, donde tenemos nuestros sitios para un total de 12 niveles, repartidos 6 para AR, 6 para PR, y nuestro factor de áreas, que también le podemos llamar zonas, con dos niveles, AR y PR. Su respectiva ecuación se representa de esta manera: las áreas y los sitios anidados dentro de cada área. Recordemos que cuando expresamos estas ecuaciones, eso significa que dentro de cada factor hay niveles y por lo tanto van a haber comparación entre niveles. Por ejemplo, con las áreas vamos a tomar el promedio de todo AR y lo vamos a comparar con el promedio de todo PR. Igualmente, entre sitios anidado por áreas vamos a comparar AR1 con AR2, AR1 con AR3, etcétera, etcétera, haciendo todas las comparaciones pareadas necesarias. Igualmente sucede lo mismo para PR. Eventualmente podrán hacer comparaciones de tipo AR1 contra PR1 o AR3 contra PR6, pero eso ya depende del objetivo de su estudio. Entonces esto es anidado. Otro de los diseños son los diseños cruzados. Para este ejemplo vamos a trabajar solamente con la zona de AR. Pues tenemos que AR está dentro de Xcalac, que tenemos 6 sitios dentro de AR y que fueron muestrados en 2 años. Ahí está el factor año con dos niveles que van a ser 2012 y 2013. Eso en un diagrama jerárquico luciría de esta manera. En este caso tenemos entonces que Xcalac fue muestreado en el año 2012 y 2013, dos niveles para el factor años, y en esos años las zonas muestreadas fueron AR y PR, al igual en 2013 AR y PR. ¿Cómo luce esto en una tabla? Pues bien, en una tabla eso luce así. Recordemos que estamos trabajando solamente con los sitios de AR que fueron muestreados en el 2012 y en el 2013. Estas X significan simplemente que fueron muestreados. Un requisito muy importante para este tipo de diseños es que deben existir muestras dentro de cada nivel de cada factor. Por ejemplo, si no tuviéramos muestras en AR3 del 2012, no podríamos correr este modelo, excepto que eliminemos los datos de AR3 del 2013. El diseño entonces se expresa en esta ecuación de esta manera: el factor de años con dos niveles 2012-2013 más el factor de sitios con 6 niveles y la interacción de años por sitio. Ustedes ya saben que años quiere decir comparar el promedio de año 2012 con el 2013, que entre sitios es comparar el promedio del sitio 1 con el promedio del sitio 2, o el promedio del sitio 2 con el promedio del sitio 5, etcétera, etcétera. Todas las combinaciones variadas posibles y necesarias. Cuando hablamos de la interacción de años con sitios, podemos observar esto desde dos perspectivas. La primera de ellas, bajo el nivel 2012 del factor años, comparamos de forma pareada AR1 con AR2, AR1 con AR3, AR1 con AR4, etcétera, etcétera. Igualmente, por ejemplo, AR3 con AR5, AR3 con AR6. Nuevamente, todas las comparaciones pareadas necesarias dentro de esta interacción. Va a pasar lo mismo que el 2013. Vamos a comparar bajo el nivel del 2013 del factor años las comparaciones entre sitios. AR1 con AR2, AR1 con AR3, AR1 con AR5, etcétera, etcétera. Luego tenemos comparaciones pareadas basados en los niveles del factor sitio. Quiere decir esto: bajo el nivel AR1 del factor sitio vamos a comparar el año 2012 contra el 2013. Bajo
el nivel AR2 del factor sitio, vamos a comparar el año 2012 con el 2013 y etcétera, etcétera, todas las combinaciones necesarias. Eso es lo que significa la expresión de esta interacción años por sitio. Hasta aquí estas dos han estado sencillas. La más sencilla, recordemos que es la de un solo factor con n cantidad de niveles, en este caso 2. Pero las cosas pueden irse complicando a medida que aparecen mayor cantidad de factores. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos un diseño anidado y que también se puede cruzar en el tiempo? Años, comparación entre años, comparación entre áreas y comparación entre sitios anidados en áreas. La situación se puede complicar entonces cuando comenzamos a añadir más factores e interacciones. Regresemos a nuestro modelo anidado con las dos zonas AR y PR, sus respectivos sitios. Aquí en este momento este diseño es anidado, pero ¿qué pasa? Mostramos 2012 y 2013. Pues bien, en un costado tenemos el factor sitio con sus 12 niveles repartidos 6 para cada zona, para cada área. Y como columnas tenemos el factor de áreas con sus 2 niveles. También tenemos que incluir el factor tiempo. En ese caso, la pregunta es, en AR1, por supuesto AR, ¿muestramos 2012 y 2013? Pues sí. De igual manera se debe haber muestreado para el resto de los sitios en los años 2012 y 2013. Ahora, ¿muestreamos 2012 y 2013 para PR1? Sí. ¿Y para el resto de sitios de PR1, de PR? Pues sí. Eso en una ecuación se vería de esta manera. Tenemos el factor de años con 2 niveles, en este caso 2012 y 2013. El factor de área con 2 niveles, nuevamente ARPR. Factor de sitios anidados por área más las respectivas interacciones. Años por sitio anidado en área más los años por área más el error. Ya ven cómo se van complicando un poco más la vida. Esto quiere decir que van a haber múltiples comparaciones pareadas desde la perspectiva de cada interacción. También pueden presentarse diseños múltiples cruzados, es decir, cuando tienen dos factores que se pueden cruzar entre ellos, como lo sería, por ejemplo, si añadiéramos el factor de batimetría. Supongamos por un momento, esta franja son sitios profundos y esta franja son sitios someros. Que tuviéramos sitios someros dentro de AR y sitios profundos, y además sitios someros en PR y sitios profundos, y que además hayamos muestreado en 2 años distintos o en 3 años distintos. Pues bien, yo los quiero instar ahora a que propongan, a que escriban un modelo de esta manera en forma de ecuación, aquí abajo en los comentarios, cómo quedaría un diseño con sitios anidados en zonas, allá van 2 factores, cruzado con años y con profundidades, sin importar la cantidad de niveles. Por lo menos sabemos que deben haber 2 niveles para poder hacer comparaciones. Escriban en sus comentarios y vemos si estamos aprendiendo. De todas maneras, estaré atento a cualquier pregunta y dichoso de poder ayudar. Un saludo, amigos.